¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió con los hombres que ayudaron a crucificar a Jesucristo? Aquellos que contribuyeron directa o indirectamente al sufrimiento y la ejecución del Salvador de la humanidad. Esta es una cuestión que nos lleva a pensar en las consecuencias de nuestras acciones y en la justicia divina que se manifiesta de maneras que con frecuencia no podemos anticipar. Hoy hablaremos sobre las terribles muertes de estos hombres y mostraremos cómo la justicia de Dios se manifestó de manera asombrosa y en algunos casos incluso aterradora. El evento que cambió la historia fue la crucifixión de Jesús. Sin embargo, mientras nos concentramos en el sacrificio de Cristo y en la redención que Él ofreció a la humanidad, también es importante pensar en el destino de aquellos que fueron directamente involucrados en este oscuro evento. Sus historias nos enseñan valiosas lecciones sobre la justicia, el arrepentimiento y, en algunos casos, la oportunidad de redención, porque no pudieron evitar las consecuencias de sus acciones. Comencemos con Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, quien tuvo un papel importante en la condena de Jesús. En los Evangelios, Pilato es una figura complicada que reconoce la inocencia de Jesús, pero cede a la presión de la multitud para evitar un motín. Pilato tenía conocimiento de que Jesús no había cometido ningún delito condenable, como lo demuestra su famosa declaración. No encuentro en él ningún delito, en Juan 19:4. Sin embargo, Pilato se lavó simbólicamente las manos, entregando a Jesús a la voluntad de la multitud que clamaba por su crucifixión, en lugar de actuar según su conciencia. El destino de Pilato después de la crucifixión está lleno de enigmas y rumores. Según Flavio Josefo, el historiador judío, Pilato fue llamado de vuelta a Roma después de ser acusado de extrema brutalidad y mala administración. Según Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores de la Iglesia, Pilato sufrió una desgracia y finalmente se suicidó por orden del emperador Calígula. Su cuerpo se dice que fue arrojado al río Tíber, un desenlace indigno para un hombre que participó en la condena del Hijo de Dios. La historia de Pilato nos recuerda que la justicia divina siempre llega a aquellos que cometen injusticias, aunque puede tardar. Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, es otro personaje importante en el drama de la crucifixión. Judas es una de las figuras bíblicas más trágicas. Fue seleccionado para ser uno de los 12 discípulos de Jesús, pero su avaricia y desilusión lo llevaron a traicionar a su maestro. Judas fue consumido por el remordimiento después de comprender la gravedad de su acto. Según el Evangelio de Mateo, trató de devolver las 30 piezas de plata a los líderes religiosos, pero no pudo hacerlo. Judas, desesperado e incapaz de soportar la culpa, se ahorcó, sellando trágicamente su destino. Hechos 1:18 habla de cómo el cuerpo de Judas cayó desde un precipicio y murió de manera terrible. La historia de Judas sirve como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la importancia de un verdadero arrepentimiento. El sumo sacerdote Caifás, quien organizó la conspiración para arrestar y condenar a Jesús, fue otra persona que tuvo un papel importante en la crucifixión de Jesús. Uno de los principales arquitectos del juicio ilegal de Jesús, que tuvo lugar durante la noche, violando las propias leyes judías, fue Caifás. Caifás estaba decidido a silenciar a Jesús porque su mensaje amenazaba su posición y el statu quo religioso en general. Era mejor que un hombre muriera por el pueblo y no que toda la nación perezca, dijo. Caifás, junto con su suegro Anás, orquestó el juicio de Jesús y se aseguró de que fuera entregado a Pilato para que lo crucificara. A pesar de que la Biblia no menciona explícitamente la muerte de Caifás, las fuentes históricas y las tradiciones indican que fue removido de su cargo poco después de la crucifixión de Jesús. Hay señales de que Caifás pasó sus últimos años en un estado de arrepentimiento y angustia, pensando en su participación en la condena de un hombre inocente. Su historia demuestra cómo el poder y la posición pueden conducir a la ceguera espiritual y al rechazo de la verdad, y que incluso los que ocupan posiciones altas están sujetos al juicio divino. El centurión romano encargado de supervisar la crucifixión de Jesús también debería ser considerado. Aunque no se menciona en los evangelios,
Este centurión tuvo un papel importante en la ejecución de Cristo. Sin embargo, su notable afirmación después de la muerte de Jesús, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, Marcos 15:39, lo hace recordar. Este reconocimiento, proveniente de alguien que trabajaba en la maquinaria opresora del Imperio Romano, destaca el impacto que la crucifixión de Jesús tuvo sobre los que estaban presentes. Se cree tradicionalmente que este centurión, cuyo nombre se encuentra en textos apócrifos como Casio o Longinos, sufrió una transformación significativa al presenciar los sucesos en el Gólgota. De acuerdo con la tradición cristiana, se convirtió y comenzó a predicar el Evangelio antes de ser martirizado por su fe. La historia de Casio o Longinos demuestra que a través del arrepentimiento y la fe, incluso aquellos que participaron directamente en la crucifixión de Jesús pueden ser rescatados. Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, es otro personaje importante que participó en la condena de Jesús al ridiculizarlo y enviarlo de regreso a Pilato sin emitir una sentencia. Herodes es famoso por su falta de valentía y su deseo de agradar a los que tienen poder. Herodes, en un acto que demostró su crueldad y falta de principios, ordenó la decapitación de Juan el Bautista. Herodes continuó gobernando después de la crucifixión de Jesús, pero su vida fue marcada por la inestabilidad y el miedo. Prefirió el poder y la comodidad a la verdad y la justicia, por lo que fue exiliado a la Galia, donde pasó sus últimos días en desgracia. El emperador Tiberio, quien gobernó Roma durante la crucifixión, es otra figura importante en este contexto. A pesar de que Tiberio no participó directamente en la ejecución de Jesús, Poncio Pilato gobernó sin restricciones en Judea. Uno de los emperadores más cautivadores y misteriosos de Roma fue Tiberio, quien gobernó de manera indirecta y a menudo desinteresada. No obstante, su sobrino nieto, Calígula, quien sucedió a Tiberio como emperador, lo mató de manera violenta y traicionera al ser envenenado y asfixiado. La brutalidad y la inestabilidad del imperio que supervisó la crucifixión de Cristo se reflejan en la muerte de Tiberio. Sin embargo, no todos los crucificados terminaron sus vidas trágicamente o sin redención. Pedro, quien fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, es un ejemplo de transformación y redención. A pesar de negar a Jesús 3 veces durante el juicio, Pedro se arrepintió amargamente y fue restaurado por Cristo después de la resurrección. Pedro dedicó el resto de su vida a predicar el Evangelio y liderar la iglesia en el comienzo. Además, enfrentó la muerte en la cruz, pero solicitó ser crucificado cabeza abajo porque se sentía indigno de morir de la misma manera que su maestro. La historia de Pedro es un testimonio poderoso del perdón y la gracia de Dios, que da una nueva oportunidad incluso a aquellos que fallan en momentos importantes. Finalmente, es importante tener en cuenta a la multitud que gritó, «Crucifícalo», y optó por Barrabás, un delincuente, en lugar de Jesús. La destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C., que resultó en gran sufrimiento y muerte para los judíos, es vista por muchos estudiosos como un cumplimiento de la justicia divina, aunque la Biblia no menciona el destino específico de estas personas. La elección de Israel de rechazar al Mesías tuvo consecuencias significativas para el país y nos sirve como una advertencia sobre las implicaciones de las decisiones que tomamos. Desde Pilato hasta Judas y desde Herodes hasta Pedro, estas historias nos enseñan que las acciones humanas tienen consecuencias inevitables. Aunque la justicia divina es implacable, también tiene misericordia para aquellos que realmente se arrepienten. El Evangelio nos recuerda que todos pecamos y carecemos de la gloria de Dios, pero tenemos la oportunidad de encontrar redención y vida eterna a través de Jesucristo. A medida que consideramos el destino de estos hombres, nos enfrentamos a la gravedad del pecado y a la verdad de la justicia divina. Sin embargo, somos llamados a considerar la profundidad de la misericordia de Dios y la una posibilidad de redención, incluso para aquellos que han cometido los peores delitos. Cada uno de estos personajes nos da una lección y una advertencia, desafiándonos a vivir una vida que honre el sacrificio de Jesús en la cruz, que podamos aprender de los errores de los que vinieron antes de nosotros y buscar una relación más profunda y sincera con nuestro Salvador. Estamos llamados a buscar la misericordia y el perdón de Dios, a vivir vidas que reflejen su gracia
y a propagar su amor en el mundo. El ejemplo de Jesucristo debe inspirarnos a perseguir la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios. Te invito a suscribirte al canal y compartir este video con otras personas si crees que este contenido es importante para ti. Juntos, podemos continuar investigando las verdades bíblicas e inspirar a más personas a llevar vidas de fe y compromiso con Dios. Que todos podamos ver la gracia y la misericordia divinas y que nuestras vidas reflejen el amor incondicional que Jesús demostró en la cruz. Que Dios te proteja y te bendiga.